Ajá. Gobierno para promoverse. Ese ha sido el lío que ha habido en toda la historia de Honduras, que el que está en el poder no quiere irse y usa el poder para mantenerse en el poder. Entonces sería más inteligente de don Mel Zelaya si hablara de la reelección, es decir, alterna, y que se pudieran reelegir pues los que han sido presidentes y ya no tienen el poder para promocionarse. Con esto hay luz verde la reelección, don Adolfo, y prácticamente en el Congreso se estaría aprobando esto, solo faltaría reglamentarlo. Bueno, mire, en el Congreso pueden aprobar lo que quieran, incluso el Partido Nacional tiene allí algunas gentes del mismo Partido Liberal que se suman a todas las iniciativas del Partido Nacional, porque así es la democracia. Pero le voy a decir de que el pueblo está dividido sobre esto de la reelección. La reforma a la Constitución no se ha hecho de la manera correcta, que era a través de una constituyente o a través de un plebiscito, un referéndum y otro mecanismo así. Una decisión de la Corte Suprema decidiendo que era inconstitucional un artículo de la Constitución es una aberración jurídica. Entonces hay una gran división. Entonces, si se produjera una reelección especialmente del gobernante, bajo esas condiciones, no se sabe las consecuencias, es decir, si esto produciría una gran conmoción y desórdenes. ¿Qué pasaría? Fíjate, el otro día estaba en un programa con un señor ex militar y él dijo, bueno, la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas es mantener la alternabilidad en el poder. ¿Qué quiere decir? Es decir, que esa es una obligación constitucional de las Fuerzas Armadas. Fíjate que eso no lo ha modificado la Corte Suprema. O sea que aunque la Corte Suprema diga se puede reelegir, ellos tienen como obligación las Fuerzas Armadas de mantener la alternabilidad. ¿Cómo se vería entonces si hay un gran desorden y una reacción negativa, una intervención nuevamente de las Fuerzas Armadas para cumplir con la Constitución de la República? Pero las Fuerzas Armadas actúan conforme también a las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia, no pueden hacer lo contrario. Mire, es que el artículo de la Constitución que dice que esa es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, solo que lo cambie la Corte Suprema también y diga eso que tampoco vale. Pero mientras eso valga, esa es la obligación de ellos. Entonces aquí hay que pensar, es decir, no solo el hecho de una reelección así medio espuria, porque se basa en una decisión irregular de la Corte Suprema y que hay una división del pueblo hondureño sobre este tema y que lo que podría, las consecuencias sociales de una situación de esta y la intervención de las Fuerzas Armadas que tienen obligación constitucional de mantener la alternabilidad en el poder. Entonces hay que pensar en todo, ¿verdad? No simplemente que porque le ronca la gana a alguien se va a reelegir. Hay condiciones de la Constitución y nadie tiene el valor de seguir el procedimiento legal de una consulta popular para decidir este asunto. Quieren resolverlo por sus pistolas o con una Corte Suprema nombrada de dedo. Entonces eso puede terminar en un gran conflicto social y en la intervención de la Fuerza Armada en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Entonces, a ver en qué lío nos estamos metiendo por las pretensiones de una persona. ¿Cómo califica la consulta que pretende hacer Manuel Zelaya Rosales, preguntando que si Juan Orlando se lanza, él también debe de ir en la candidatura? Como le digo, él con eso lo que está haciendo es apoyando la candidatura del presidente de la República, porque le está concediendo de hecho el derecho a reelegirse. Cuando, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que ha creído Manuel Zelaya? Y en lo cual provocó el golpe que le dieron la vez pasada, ¿verdad? Entonces es un tema que tiene consecuencias. Entonces, porque la ambición de alguien de continuar o de volver al poder lo ciega y entonces para defender el derecho del otro también de reelegirse, los dos están en violación de la Constitución. Yo estoy hablando de las consecuencias de tomar una decisión que no tiene base legal suficiente y que ha dividido al pueblo hondureño. Según las encuestas, la gran mayoría están opuestas a la reelección. Entonces, si se hace algo en ese sentido, pues yo creo que habrían consecuencias y hay que pensar al día siguiente de que eso ocurra
¿Y qué es lo que va a pasar? Y señalo el caso de las Fuerzas Armadas que tienen la obligación de intervenir para mantener la alternabilidad en el poder. Y eso es un artículo de la Constitución que vale y sigue valiendo, a menos que la deroguen, pues, como hacen las cosas aquí. Pero mientras eso siga valiendo, esa es obligación de las Fuerzas Armadas. ¿Y si no cumplen con esa obligación? Pues entonces las Fuerzas Armadas no sirven para nada, pues, porque, es decir, si ni siquiera cumplen con la Constitución, se jodieron, ¿verdad? Entonces, ese es el dilema al que están confrontando la sociedad, inclusive a esa institución como las Fuerzas Armadas, que quiere mantenerse alejada de la política, pero que los civiles la empujan. Si ellos incumplen la Constitución, tendrían responsabilidad los señores militares del más alto hasta el más bajo. O sea, de que aquí hay un conflicto legal y un conflicto de hecho cuando la población no está convencida de que esa es una cuestión que puede suceder legalmente en el país. Gracias.